este trazado, lo que está presentando en el momento. ¿Ya? Es importante el reconocimiento de todos los parámetros cartográficos y sus valores. Ya vamos a ver, en cada elemento, en cada trazado, hay elementos positivos y elementos negativos. ¿Cuál de ellos predomina más para poder sacar un buen resultado o un buen diagnóstico? El conocimiento de la fisiología fetal y la fisiopatología forma la base que dará estructura a la interpretación. ¿Ves? ¿Por qué suceden las cosas y cómo suceden las cosas? ¿Ya? Y también no solamente decir pasa una cosa, sino también hay que ser la parte, también hay que sugerir muchas cosas a veces, ¿no? En un NST no reactivo, ¿no? Se sugiere test de pose o ecografía Doppler y su test de pose, ¿no? Ya según criterio, según van las cosas, ¿no? En las específicas, dice definir si es un test estresante o no, o no estresante. Es importante de ello, dependerá su diagnóstico asertivo. Cuando nos mandan a hacer un trazado, pues viene un paciente supuestamente con APP, ¿no? ¿Por qué te mandan a hacer un trazado? Para ver si hay presencia de contracciones uterinas. Y va a depender también de la presencia de las contracciones para definir si este prueba es un NST o es un POSET endógeno, ¿no? Que por sí solo se está dando, o sea, ya está en trabajo de parto. Si no cumple los criterios de, de una dinámica efectiva, que son de 3 a 5 en 10, entonces pueden decir que todavía es un NST. Con dos, presencia de dos contracciones todavía se dice que es un NST. ¿Ya? O puede ser 3 en 10 que no cumplan los criterios. Entonces, podemos hacer un NST todavía. Pero si ya tiene a 3 en 10 con 35 segundos, 3 cruces, y ya no. Ya pasa a ser un trabajo de parto, ya sin caso hay dilatación también. Ya. Determinar la condición del feto, que puede ser bueno o malo, o dudoso. Es importante anunciar el diagnóstico, la condición del riesgo de en cambio no es totalmente dependiente. Y es así que podemos tener a un feto en condiciones buenas, pero en riesgo. Dan cuenta que no es simplemente una lectura por hacer, ¿no? Sino que mira cuánta responsabilidad tenemos. De nosotros va a depender que ese bebé salga en buenas condiciones. De nosotros va a depender si ese feto está en riesgo, ¿no? O de repente está en buenas condiciones, pues va a depender de cada examinador, de cada persona que realice el monitoreo. Por eso digo, no es una cosa simple, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, lo que hacemos la conducción del trabajo de parto o cuando los que está haciendo las pruebas del NST o del test estresante. Debemos saber la etiología y la fisiopatogenia. ¿Qué está ocurriendo en ese efecto? Y ahorita que nosotros que tenemos el teléfono a la mano, no nos podemos guiar también del teléfono. A veces me aparece una cosa, le puse internet más o qué más o menos se está orientando lo que está presentando en ese momento. Y hay mucha información que puedes sacar de ahí, ¿no? Y te puedes ayudar con eso, con la finalidad de llegar a un buen diagnóstico y la intervención oportuna y adecuada en el momento exacto que el bebé o que las cosas están presentando, ¿no? Eso es la idea más que todo. ¿Ya? La etiología, dice, presenta representa la causa respecto al hallazgo que estás encontrando en el trazado, ¿no? ¿Qué puede estar sucediendo con este bebé? ¿Por qué me sale este tipo de trazado?
Siempre nos preguntamos. Por ejemplo, las desasociaciones variables se preguntan, ¿por qué hay presencia de variables? ¿Qué puede ocasionar la aparición de estos? ¿Favorable para el bebé? ¿Desfavorable para el bebé? ¿Le pone en riesgo al bebé? ¿O es normal en el trazado, ¿no? Como digo, también va a depender de la cantidad, ¿no? Del porcentaje que se presenta también. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a valorar, vamos a sacar las conclusiones, decir si prosigo o no sigo más, ¿no? Si doy la voz de alerta de una vez, yo lo puedo manejar, ¿no? ¿Qué patologías están asociadas al hallazgo que está presente? Ya te vas viendo, qué patología puede asociarse al trazado que estoy encontrando? ¿Mm? ¿Qué eventos lo condicionan? Pues la anemia, pues la diabetes, la presión, ¿no? O sea, te vas orientando de acuerdo a la patología también que va presentando el paciente. Hay muchas interrogantes que nos podemos hacer. ¿Mm? Mejor dicho, ¿por qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Pues todas estas interrogantes, nosotros como evaluador debemos hacernos y nos va a ser más fácil la interpretación y la sugerencia que vamos a dar después de realizar la prueba, el diagnóstico y cuál es el siguiente paso qué vamos a hacer. ¿Mm? ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo bien claro, cuando hacemos un test de POSE, muchas veces les digo, no rara vez, muchas veces, esa paciente ya continúa ya. Pues a veces dicen, a veces cuando hace un tacto, le hace un buen bicho, dice ya posee inducción, dice ahí, ¿ya? ¿Qué quiere decir posee inducción? Que terminado el pose, sale no negativo, al término del pose, tú le haces un tacto. Y si le encuentras basta con uno de dilatación, ¿ya? Entonces continúas el mismo goteo hasta el final ya del parto. Ya no se le suspende. No porque ha terminado sus 30 minutitos, ya tiene 5 en 10 ya 30 minutos el gráfico, ya le suspendo ya, porque me dijeron de poseer. Ahí también va el criterio de cada uno. Le hacemos un tacto al término y si vemos si está con uno, mínimo uno, ¿ya? O ya ese cuello está dehiscente, ¿ya? Le podemos seguir goteando, ¿ya? Hasta completar las 6 horas si es posible. Si no, si continúa más, si ya se sigue aumentando la dilatación, en buena hora. Uno, dos, tres, en 2 horas está saliendo, ¿ya? Siempre hay que tener presentes, a término de todo debe poseer, al inicio, cómo estoy empezando, y al final, cómo estoy terminando, ¿ya? La fisiopatogenia es el sustento que se tiene que hacer del hallazgo. O sea, si yo encuentro variables, entonces ¿por qué? Por compresión funicular. Si yo encuentro desacción tardías, placenta, ¿no? Tiene que ver con placenta. Reducción de la reserva placentaria, ¿no? O mala reserva placentaria, o insuficiencia placentaria que abarca todo, ¿no? Es el sustento del hallazgo observado, es decir, dónde ocurrió, cuál es el origen, qué le está produciendo. ¿Y qué nos preguntamos? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Qué implicancia tiene para el feto? ¿Qué va a producir el feto? ¿Mm? ¿Cómo le podemos también corregir
si está en nuestras manos o ya no está en nuestras manos. ¿Mm? ¿Te das cuenta que es muy bonito lo que es el monitoreo? Tiene todo sustentado su por qué ocurren las cosas, qué debo hacer, ¿no? Son pasos que vas siguiendo día a día, o te vas empapando de todo eso al diario cuando vas haciendo estas cosas. Y de esa manera tú vas creciendo, creciendo y vas adquiriendo nuevos conocimientos y aparte nuevas estrategias también que por ti solo vas a crear nuevas estrategias para poder corregir esto o para poder llevar a un buen fin con lo que es el monitoreo, ¿no? Como dice, a veces en la literatura no está, pero tú a veces te nacen más o menos criterios y sigues y te da buen resultado. ¿Mm? Y vas probando y vas poco a poco vas practicando, ¿no? Vas buscando nuevas salidas. También nos permite estimar la edad gestacional, ¿ya? Es válido en resultados de trazados normales. Es importante saber reconocer las características cardiotocográficas de acuerdo a la edad gestacional, más que todo influenciado por el sistema nervioso autónomo. Aquí, por ejemplo, les digo, desde el inicio de la gestación hasta las 35 semanas, ojo, va a predominar lo que es el parasimpático y por ende vamos a tener aceleraciones pues en grandes desde que sobrepasen los 160 por minuto, ¿ya? Porque hasta la semana 37, perdón, 35, el simpático es el rey acá que gobierna, ¿no? Hace lo que quiere. Pero a partir de las 35 semanas ya hay otra fibra nerviosa que aparece que le empieza a controlar. Pero no de todo todavía, pero que todavía, pero ahí está, en algo le frena. Pues hasta las 30 semanas vamos a tener aceleraciones en campana, grandes. Empieza acá 160, 170, 150, no, 170, 160, ahí no baja. Y recién puede bajar los 9 minutos, baja por la acción del parasimpático. Pues son las aceleraciones prolongadas que puede hacer el feto, que no porque está mal, sino por su misma edad gestacional, es cómo se comporta la frecuencia cardíaca. Por eso de esa manera nosotros podemos saber en qué edad gestacional se encuentra este feto. A partir de las 38 semanas ya no va a existir ese, esas aceleraciones prolongadas o en campanas. ¿Por qué? Porque ya hay otra fibra nerviosa que a los dos les va a controlar, que es la médula oblonga, ¿ya? Entonces vamos a tener ya aceleraciones ya más triangulares, ¿ya? Pero todavía que van a sobrepasar los 15 latidos, pero ya más formaditos, más triangularcitos, ¿ya? Cuando ya llegamos a la semana 40, estas aceleraciones, ¿ya? Porque ya y el sistema nervioso ya está recontra maduro, ¿ya? Vamos a encontrar aceleraciones que ya no van a llegar tampoco al 15 por 15, vamos a llegar al 10 por 10, pero para su edad gestacional está bien. Ya, pues todos los criterios deben tener en cuenta para poder hacer un trazado o para interpretar un trazado. A partir de las 38 semanas vamos a encontrar pues una línea de base estable. Ya no vas a encontrar ni uno, no vas a encontrar dos, pero solamente una línea de base. ¿A De partir esa de qué manera. semana, nosotros? ¿Cómo? ¿A partir de qué semana, dice? A partir de las 38 semanas, 38, ya vas a encontrar una línea de base más estable. Antes de eso, podemos encontrar hasta dos líneas de base. Y ahí rara vez también iba a encontrar tres líneas de base. Ni en la literatura no dice. ¿Ya?
pero a veces hay, como digo, no hay que ceñir mucho a la lectura, que digo, sí, claro, al texto, ¿no? Sino a lo que se presenta, tú de acuerdo a esto tienes que actuar. Pero sí, sí, a partir de las 38 semanas sí ya tenemos una línea mucho más estable porque ya el sistema nervioso ya está ya casi en términos de su maduración, ya está más estable. Ya todos los puntos debemos nosotros ya manejarlo para poder establecer un buen diagnóstico, ¿ya? Porque hay muchas situaciones que la mamá viene, le digo la verdad que no ni se acuerda de la fecha última regla, ¿sabes? Y hay que tomar nuestro tiempito, ¿ya? De indagar, de indagar en qué momento se, en qué momento, para poder establecer una fecha correcta, ¿no? Lo más cercano posible. Porque muchas veces la gente de la periferia no va a contar con la ecografía que pedimos en el primer trimestre, no va a contar, ¿ya? Y una forma también de saber es más o menos por el trazado, también más o menos cuántas semanas nos le estimamos, ¿ya? Y la sugerencia de otros exámenes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si en caso a mí me sale, tengo dudas en este bebé, su variedad está disminuida, no me reacciona, es un NSD no reactivo, se sugiere ecodoppler, pero tienes que poder poner para qué estás pidiendo un ecodoppler. ¿Mm? Para ver retribución de flujo. Si ese bebé ya ha hecho su retribución de flujo, ni corto ni perezoso, de ahí no se le manda a cesárea. Ya no se le somete a test de POSE. Pero si su Doppler sale normal, se le puede poner, se le puede hacer su ecodoppler, que debe su test de POSE. ¿Ya? Todas cositas, como digo, conllevan a que nosotros, que el bebé salga en buenas condiciones, pero va a depender de nosotros, de quién está haciendo el monitoreo. La sugerencia de otro examen es la prueba complementaria que te ayudará a definir las dudas o sospechas que tienes del trazado. ¿Ya? Es decir, no siempre es necesario la solicitud de estas pruebas, ¿ya? Valoren la especificidad de la cardiografía. Por ejemplo, en caso de un patrón sinusoidal, no es necesario que pediremos, pero de frente a tú lo programas. De frente a tú le dices programa para sala de operación. Porque es evidente que ese bebé está en estrés. ¿Mm? La síntesis del caso, a pesar de pedir lo correcto, deberá ser descrita como un relato, es decir, que se considere el inicio, el nudo y el desenlace. O sea, ¿qué está presentando? ¿No? Tú pides el examen, te sale la respuesta y ahí deciden, ¿no? Más que todo para eso, para decisión del caso, ¿no? Si seguimos o no seguimos. Toda prueba que mandes tiene que ser sustentada. ¿Por qué lo estás enviando? Es cierto, si yo estoy en consultorio, me dice la señora, dimensión, movimiento, no se mueve, bebé. Entonces, de consultorio, ¿qué hago? Si yo tengo en centro usted que hace monitoreo, le mando consultor a centro usted, se pide prueba de NST, pero tengo que sustentar por qué le estoy mandando. ¿Mm? No, NST por disminución de movimiento, a descartar insuficiencia placentaria, ¡pum! Y lo mandas.
Y entonces el que lo realiza va a ver por qué lo estás mandando. Entonces, y te va a el que hace, y va a responder también eso, ¿no? Si en caso sale reactivo, va a ser NST, fue activo reactivo, ¿no? Por eso le estás diciendo que no hay insuficiencia planetaria. Acciones para manejar, no, por ejemplo, la prueba estresante, ya vas a ver los elementos positivos y negativos. Predominan los elementos positivos, o sea, para hacer el diagnóstico, debemos saber si hay predominio de los elementos positivos. ¿Qué son positivos? Los normales. ¿Ya? O sea, ¿cuántos elementos, de los 5 elementos, cuántos son normales? Del estado fetal bueno, sin riesgo, negativo, reactivo, refleja integridad vascular. No, en caso del POSE, o sea, negativo es el bueno, ¿no? Y el positivo es el malo, en caso del test estresante, ¿ya? Dependiendo de la prueba. El negativo reactivo refleja integridad vascular adecuada, reserva placentaria, integridad cerebral, estado fetal fisiológico, pronóstico favorable. Acciones para el manejo del caso. ¿Mm? ¿Qué se puede hacer en un TD posee negativo? Pasar a la siguiente etapa, que es la inducción. Siempre y cuando el bicho es favorable. Si en caso tenés un bicho no favorable, pasamos a lo que es la maduración cervical, que es por misoprostol. Eso se hace cuando el cuellito pues, está posterior, largo, cerrado, para maduración. ¿Ya? Se maneja hasta 4 dosis cada 4 horas, en otros manejan cada 6 horas. ¿Por qué? Por el tiempo de vida del misoprostol. ¿Cuánto es el tiempo de vida del misoprostol? ¿Alguien sabe? 4 horas, 4 horas. De 4 a 6 horas. 4 a 6 horas. ¿Y de la oxitocina? Ahí estoy. No sé. ¿Mm? Son todos puntos que debemos saber cuánto la vida media de la oxitocina. Es de 10 a 15 minutos. Por eso La permanencia. claro, la vida que permanece en tu cuerpo. Por eso el manejo con misoprostol tiene que ser con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el tiempo de acción es muy prolongado. Por ejemplo, si tú le pones la primera dosis de misoprostol, ya, todavía no hay contracciones, hay leves, poquito, ¿no? Tienes que hacer un tacto primeramente para poder poner el siguiente. Si notamos que el cuello sigue posterior, se puede poner, pero si ya ves que el cuello ya está central, dehiscente a lo menos un dedo, se puede ya continuar con oxitocina. Porque ponerle un misoprostol cuando ya tienes, por ejemplo, un ejemplo, tengo 2 contracciones, pero todavía no son muy intensas, pero el bicho ya está más o menos favorable, ya está centralizando, dehiscente un dedo, ya ha borrado un 90%, por ejemplo, y ya está en -3 o -2, ¿no? Entonces, si yo pongo otra dosis de misoprostol en ese estado, lo que voy a causar es contracciones tetánicas que se va a prolongar hasta 3, 4 minutos. Así fuertes, y eso conlleva que el bebé también entre en un estrés extremo, que si sigue eso no va a resistir. O también puede ser también que haces ¿una qué? Una ruptura.
Ruptura. Antes de la rotura, ¿qué ocurre? Podría ser, pero antes del PP, ¿qué ocurre? ¿Pero qué ocurre antes de la hipoxia? ¿Qué pasa con el útero? Hipertónico. Hipertónico y ¿cómo se llama cuando se presentan 6 a más contracciones? Hipersistolia. Una taxisistolia. Taxisistolia. Exactamente. Eso es lo que vas a producir cuando hay una o cuando la acción de las prostaglandinas, ¿ya? Es muy, como digo, el tiempo de vida es muy prolongado. ¿Cómo vas a corregir ese problema? Ni cómo. No hay forma de corregir. Cuando ya se presenta la taxistolia, ya no lo puedes así le haces un lavado de hidrantes, no va a funcionar. La única forma es sala de operación. Porque si eso sigue en vez de continuar, rotura de útero inminente, también con su DPP. Te das cuenta que todo te va orientando ya. Una taxistolia, ¿qué te puede ocurrir? Un DPP, ¿no? Si no hay DPP, pues un- una rotura uterina, que a diferencia de la oxitocina, es más manejable, porque el tiempo de vida de los es 15 minutos, máximo 15 minutos. Por eso es que el goteo se hace de 10 a 15 minutos, cada 10 o cada 15 minutos, ¿no? Se hace el incremento del goteo. Y esa razón, para poner la siguiente dosis de prostaglandina, hay que evaluar primero el cuello, cómo está. Porque si nos mandamos, porque vemos en el monitor que tiene leves, ¿no? Pero tiene una frecuencia ya, pero leves. Si tú le pones otra dosis más, se va a incrementar y no lo vas a poder manejar. ¿Ya? Suerte yo digo suerte que a veces lo ponen, solamente proponen y no ocurre esas cosas. El día que este ocurre es un problema bien feo. ¿Ya? Por eso, el uso de la oxitocina después de la maduración es recomendable, ¿no? Porque tú ya haces la parte activa. Ahí le haces la conducción activa, cosa que con el misoprostol no puedes hacer la conducción activa. No puedes conducir un trabajo parto. Es una conducción un poco decía la deriva, ¿no? Pero el tío está presente con monitor ahí para ver si ocurre eso, a toque ya decir, no, hasta aquí nomás. Como digo, cuando no significa que porque no está con oxitocina y yo no lo voy a vigilar, o sea, hay que vigilar. Con monitor permanente, peor, es mucho más riesgoso. Tiene que ser con monitor permanente ese paciente. ¿Mm? Porque en ese momento no vas a hacer en qué hora sea complicado. ¿Cuál es el primer signo que va a presentar la paciente aparte de la taxistolia? Una rotura uterina. ¿Cómo vas a saber que ha roto? Yo sé, hipotonía. Cuando ¿Quién habla? a ver, yo sé, si ¿Quién usted. habla? Pamela. A ver, yo te he dicho el otro día, a ver. Cuando no se evidencia dolor, ¿no? Y bueno, bueno, yo también he podido una vez evidenciar también en mi internado cuando se ha podido distinguir el signo de Van, Ya, eso es uno. ¿ya? Y cuando no hay dolor, la paciente no siente dolor. También peso secundario. El primario. Obstetra. Bueno, Le de hablan Van. obstetrágonos. Por el pulso, obstetra. No.
Vamos a suponer que tú no estás ahí, estás haciendo tu ingreso, estás al otro lado, pero tu paciente está ahí, no le ves, solamente estás como monitor y tú estás haciendo otra cosa. ¿Cuál te va a llamar la atención? Porque de ahí no estás observando signo de mal, ¿ya? No estás observando el polisistolia, pero ¿qué te va a llamar la atención ahí? Las aceleraciones del... No estás mirando el monitor, ni cuenta te has dado. Y Fases, ¿cómo? sus fases, o sea, a la No, inspección, pues, no le estás observando, estás haciendo otra cosa. Me estás escuchando la tuya. el sonido del monitor. Pero ya, ese es secundario lo que digo. Lo principal, todo lo que ustedes están diciendo va a ocurrir después que ha ocurrido la rotura. Antes. Antes que haga la rotura. El anillo, pues el anillo de... No le estás observando, estás en otro Ah, no lado. lo estoy... ¿Mm? Pero ¿qué te va a dar? Te va a decir que sí, ya se rompió ese útero? Ausencia de la frecuencia cardíaca. Eso es secundario, como te digo. El sonido de la máquina. Lo que te va a dar el aviso. A ver, La paciente te va a dar un grito, así un grito Ah. en Grito fuerte. ensordecedor. ¡Ay! Se quedó. Te va a gritar, ¡ah! Te va a gritar. Y se quedó. Y después no te va a decir ni michi. ¿Ya? Y tú ves a tu monitor, se fueron las contracciones. Ya no hay contracciones, porque no hay continuidad, ya se rompe su útero. Todavía sigue latiendo el corazón del bebé porque todavía no afecta. ¿Ya? Por eso la intervención de este debe ser así, en uno. Inmediato. Porque también empieza a hacer su DPP, entonces ahí empieza ya a producir lo que las son las desaceleraciones. Pero eso, como digo, son secundarios. Pero el principal signo que te va a dar la alerta es el grito ensordecedor de la paciente. Es un dolor, pues, no pude imaginar, pero que grita y después se calla, porque ya no le duele. Pero la hemorragia está dentro. Ya no te da más tiempo. O sea, buen día, Dione. Dime, Dione. Para comentarles sobre algo que yo he presenciado en mi primer día de internado. Ajá. Justamente cuando estábamos en la banda, antes de pasarnos al nuevo hospital, era mi primer día de internado, mi primera noche de guardia. Entonces, habían traído una paciente de San Martín de Alao. Em, por bueno, supuestamente era un DSP. Entonces, también como antecedente habían puesto en la historia clínica que la paciente había tomado todo tipo de hierbas, ¿no? Entonces, acá en el hospital nuevamente le han inducido, pero yo me acuerdo que yo estaba con esa paciente. Y como usted menciona, ¿no? La paciente en un inicio, o sea, me conversaba, todo lo demás, le estaba haciendo su monitoreo. Yo no estaba en ese servicio, pero yo estaba, mejor dicho, de apoyo. Yo estaba en HOSPI y en centro, perdón. Y en ese tiempo era pues sala de partos, era separado de ahí. Entonces, la paciente me dice que le dolía mucho, que le dolía bastante, que se desesperaba y me decía, señorita, ayúdame. O sea, con estas palabras me dijo, me voy a morir. Y entonces llegó un punto en el que así se retorcía, como se menciona, dio no un grito tan horrible, pero sí gritó una vez. Y entonces de allí yo volví y le empezaba a ver así como que sudorosa, los signos de una descompensación por pérdida sanguínea, pues, ¿no? Sudorosa, ya no coherente, o sea, no le veía que emitía ya más dolor.
Entonces, ya en sala de partos supuestamente había completado. Yo me percato de que había un globo, por encima del fondo uterino. Y le digo al residente, y me dice, de verdad, ¿no? Me dice, y total, llega en ese tiempo el gineco y nos dice que le escuchemos latidos. Y efectivamente, los latidos estaban en 80 y tantos, o sea, ya estaba haciendo su bradicardia. Y el gineco pensó que estaba escuchando yo pulso, pero el pulso en realidad estaba ciento y tantos. Y así con ese pulso y todo, el gineco decidió entrar a sala. Entonces también estuve ahí yo de estorbo, porque todavía era mi primer día de internado. Y esa paciente hizo ruptura uterina más útero con Valier. Falleció ella y falleció, no sé si se acordará del caso, hizo y el feto. No me acuerdo, tantos casos que no me acuerdo. Pero así cada uno tiene, o sea, experiencia que vive el momento, ¿no? Que a veces te digo, son los escenarios son muy fuertes. Hay muchos también que desisten de lo que es la carrera, ¿no? Se van. Yo tengo promociones que una vez que nacíamos, pues, enfermería obstétrica. No, enfermería obstétrica o enfermería general, no sé cuál de ellos. En el hospital viejo, me acuerdo, un parto, se ha visto cómo ha hecho una atonía, ¿no? Y el día siguiente va a presentar su carta de renuncia. Ya no ha hecho cambio de facultad, ahí da agonía. ¿No? Y muchas veces pues, sucede eso, porque son cosas pues, que sucede y tú ves pues, a la persona en un momento sano, ¿no? Conversando con Dios. Y una hora ya ese día se fue, ya no hay. Ya por eso por eso la importancia de nosotros, el monitoreo. O sea, en nuestras manos están dos vidas. No es simplemente hacer un trazado, toma ya, toma, disculpe la palabra, toma y no jodas, ¿eh? Pero no es así. La gran riesgo que tenemos es mucho, ¿ya? Por eso es importante que por más NST, para NST, ¿no? Tenemos que estar siempre a su lado, vigilantes, qué factores viene, qué no hay, qué está presente, qué hacer. Dejan de hacer otras cosas, ahí tienes que estar permanente con ese paciente. Que te garantice, si es un NST, que esa mamá se vaya a su casa tranquilamente, ¿ya? Y si no, actuar en su debido tiempo. Si tienes un NST que te está saliendo con dinámica uterina, mándale por emergencia. Vete por emergencia porque eso ya no es bueno. Si te vas a tu casa, vas a volver con tu bebé en tu mano. Pues todos son criterios que tú debes manejar. Ya no subestimar a las contracciones uterinas. Eso cuando se incrementa, no hay quien lo pare tampoco. Es una amenaza de parto pretérmino. Una vez que ya está parto pretérmino, ya no hay quien lo pare. Ya por eso, si ven que un está con dinámico, mándalo por emergencia. Ahí pues que le hagan su protocolo. Tú no lo vas a hacer. Ya, tú estás en monitoreo y tú ya mandas a otra área que ahí lo van a hacer. Que le puedes hacer, sí, pero no, pero si estás con fácil no vas a poder. ¿Ya?